y las leyes a posteriori, lo que me enseña la experiencia, lo que me enseña la naturaleza del pensamiento, me permite determinar mi presente. Si usted no conoce su pasado, usted no va a poder crear su futuro. Pero está pero peladísimo, dice Maquiavelo. Y no estamos hablando, y entonces Maquiavelo aquí lo dice otra vez. Si usted piensa que estamos hablando no de la época, sino del tiempo, entonces usted va a decir cómo fue mi antepasado, cómo fue mi abuela, qué hizo mi papá, qué hizo mi tatarabuelo. Y entonces usted no se está dando cuenta del problema más amplio, que la historia precisamente es lo que determina que usted sea lo que es, determina el orden en que usted está. Por eso existen príncipes, por eso existen nobles, por eso existe gente que puede regalar caballos, puede regalar tierra, y hay gente que tiene que regalar su pensamiento, que tiene que regalar obra, el príncipe. Bueno, eso es precisamente por el pasado, pero el pasado como época. ¿Qué hechos han creado la época? ¿Qué hechos levantaron, configuraron la época para que esa época pariera a estos hombres que piensan de determinada manera, que ordenan las cosas de una determinada manera? Saben muy bien que no nos ordenamos de la misma manera, ¿no? Es que ni la arquitectura, las casas en tiempos antiguos, antes de la civilización humana, eran redondas y además no tenían ventanas. Y encima él era como el lugar más preciado y era el que el que más espacio tenía. Hoy las casas son rectangulares, cuadradas, tienen ventana. Bueno, hasta la arquitectura cambia. ¿Por qué cambia la arquitectura? Bueno, justamente en el conocimiento recuerdo precisamente. Recordar es precisamente hilar, tramar, establecer conexiones. La trama, el recuerdo, viene de recordar, ¿verdad? De cómo yo puedo establecer un tejido de aquellas cosas que han articulado lo que hoy somos, lo que hoy existe. Entonces, la memoria y el pasado para Maquiavelo son cosas completamente distintas. Maquiavelo no está ofreciendo el conocimiento de la memoria, no le pide al hombre potente, al hombre que quiere crear, al hombre que es consciente de sí, consciente de la naturaleza, consciente de sus fuerzas, consciente de lo que quiere, que se memorice. ¿Qué es la memoria? Bueno, los cuentos que echaba Chávez en su Aló Presidente, ¿verdad? Pura memoria de, ay, cómo me duele, ay, mira, expropiaron a este, ay, le quitaron a aquel, todo un resentimiento. De ahí no hay recuerdo. Ahí el pasado no es historia, no es una época. El pasado es lo que me hicieron, cómo me duele, y ahora yo me vengo, ahora yo vengo ahora yo soy el vengador. Justamente este resentimiento es justamente lo que evita Maquiavelo en el conocimiento de la historia. La historia no es más que la época que construye lo que hoy es nuestro presente. Todo presente precede precisamente de una historia, una determinación, y esa determinación viene dada por lo que ha pasado anteriormente. Si usted no conoce la historia, lo que la época ha construido, usted no podrá construir futuro. Entonces el pasado es pedagogía, la historia es pedagogía, lo lleva a usted, le enseña a usted. ¿Y qué le enseña a usted? A repetir, a que usted repita el pasado para que usted también sea ilustre, no, a saber cómo no hacer las cosas. Es de forma negativa el pasado. El pasado te enseña justamente a cómo no hacer las cosas, porque casi siempre lo que queda en el recuerdo de los hombres, de los historiadores, es las cosas más terribles, es cuando la ruina empieza. Y cuando empieza la ruina, pues bueno, todo se acaba. Es el famoso, es el famoso, eh, es la famosa ilustración, ¿no? Llega la ilustración a la antigua Atenas. Cuando llega el momento de ilustración de los filósofos, cuando ya Atenas se perdió, cuando Atenas ya está en plena ruina, cuando Atenas ya, ¿no? Otra vez el cine, ¿no? Vieron la trilogía de Nolan de Batman. Bueno, ¿cuándo aparece Batman? ¿Cuándo aparece el Vengador? Cuando la justicia ya no es posible, cuando ya todo se acabó. No, no, señor, usted es un romántico, usted es un pobre iluso, no va a poder aguantar que todo se destruya. ¿Por qué? Porque todo se va a destruir, porque ya no hay manera de retornarlo. ¿Y cómo no hay manera de retornarlo? Bueno, el mayor hecho. A Sócrates lo condenan a la cicuta. Bueno, es que ya Atenas se había perdido.
y Platón, Aristóteles, no son más que gente que está acomodando las ruinas, tratando de que las ruinas no se terminen de romper, pero ya era inminente la, la, la decadencia de Atenas. Si no existe decadencia, hay periodos dorados, no existe la filosofía. La filosofía realmente en estos momentos. Solo hay filosofía de tiempos terribles, de tiempos trágicos, de tiempos miserables. No hay filosofía cuando todo va bien, cuando hay economía, cuando hay superávit, cuando la gente está tranquila, cuando la gente tiene trabajo. Hay filosofía justamente cuando viene la ruina. ¿Y cuando viene la ruina? Cuando precisamente ha aprendido la época. Cuando la época se vuelca ante mí y entonces yo me quedo loco diciendo cuál es la causa de este efecto. ¿Cómo es posible que estas consecuencias, estamos viendo estas consecuencias y no he visto? Entonces tengo que recordar precisamente, empezar a hilar de dónde vino esto, por qué esto vino de dónde vino. Por eso estamos en... ¿Por qué de esta época saldrán filósofos? ¿Por qué de esta época aparecerá una nueva filosofía? ¿Aparecerá una filosofía que cambie la universalidad de los pensamientos? Bueno, porque estamos viviendo épocas terribles, épocas de miseria, épocas en donde la época nos traspasa, nos arrastra, nos lleva como que si fuera un tsunami. Y entonces justamente tiene que haber un retornar, un hilar, para precisamente ver si se puede recomponer. Atiendo al chat que veo que hay actividad. El pasado es nada, ya que de hecho pasó, ya fue, y el futuro nada es más que develación. No, el futuro tampoco es. El futuro es en medida de lo que yo haga, ¿no? De lo que yo haga hoy para Maquiavelo. Es pura potencia. El futuro es la creación de alguien, ¿sí? El futuro es la ordenación de las cosas, la ordenación de las cosas humanas depende de la voluntad de alguien, ¿sí? Y si hay una voluntad impotente, pues será una ordenación impotente, pero ordenación habrá. Siempre, no hay nada que pase por azar. Siempre aparece por la fuerza del hombre. Habrá azar en la medida en que yo no pueda contemplar algo, pero siempre aparecerá, las cosas se organizan justo en la virtud de alguien. Y si no hay nadie, pues bueno, todo será mamotreto. A ver, es que además no hay que pensarlo mucho. Caracas es una ciudad efectivamente que nadie la ha pensado. No hay urbanismo en Caracas. Caracas es una ciudad que creció como crece el monte, como crecen las matas, a como venga. Así le cayó agüita, si vino alguien e invirtió, si alguien quiso comprar ladrillo, si alguien quiso comprar concreto armado. Y usted ve Caracas que es un mamotreto, que hay atascos que no se entiende, que no hay circulación de las aguas blancas, de las aguas negras, y todo es un desastre. Si usted se va a Baltimore o usted se va a Brasilia, para decir algo en el continente, usted se da cuenta que hay ciudades que sí fueron pensadas, que sí se articuló un proyecto, y entonces las cosas están porque están. Baltimore no, perdón, Washington, que es la capital de Estados Unidos, no hay atasco, no hay manera que el tráfico lo detenga en Washington. ¿Por qué? Porque toda la vialidad está hecha precisamente para que eso no ocurra. Evidentemente está hecho a propósito porque está la capital de Estados Unidos y está el poder ejecutivo y el legislativo. No puede pasar eso. Pero en todo caso, se da cuenta que hay un proyecto. Ahora, cuando no hay nada, cuando las cosas crecen, las cosas van naciendo, van produciendo, generándose a como mejor venga, pues bueno, aparecen estos monstruos. Caracas, por ejemplo, ¿no? En todo caso, lo importante aquí de comprender es esta idea de la temporalidad, que otra vez no tiene nada que ver con la temporalidad. Y esta duración habla de la época y de la conciencia que tiene la conciencia precisamente para conocerla. Por eso, aquel que pretende ordenar el mundo, ¿y quién pretende ordenar el mundo? El poder, el gobierno, el que quiere asumir el gobierno, el que quiere asumir el poder, tiene que conocer el pasado. El que no conoce el pasado, pues muy seguramente va a caer en el error de repetirlo, de caer en volver a hacer la misma tragedia, ¿no? Eh,
Mar decía, eh, las cosas se repiten dos veces, y una como tragedia y otra como comedia, ¿no? Además los dos géneros artísticos, ¿no? De la literatura y del cine. Solo existe comedia y tragedia, ¿no? No existe más nada. Entonces, como tragedia aparece la primera vez y después aparece como comedia. ¿Y por qué aparece como comedia? Por la incapacidad de la conciencia de no comprender su tiempo, ver su época, y no el tiempo. No es la temporalidad lo que estamos conociendo las consecuencias de por qué el presente es como es. O mejor dicho, que todo presente es una consecuencia de un pasado. Que yo no voy a cambiar el pasado, cambiar es el futuro. Por lo tanto, hay una agencia. Cuando el conocimiento, la cognición de los hechos pasados, lo que hay es una agencia, una potencia ahí para comprender lo que puede hacer. Entonces, un conocimiento del pasado por ser erudito. Usted sabe que en 1830 una persona lloró y por primera vez. No, esta estupidez no, ¿verdad? No es un conocimiento de anécdotas, no es la información de las anécdotas. Hoy, sobre todo, que contrariados y insistir, perdone que me excite. Eh, ya le doy la mano, ya le doy la palabra. Trata tan balurda, tan pobre, tan vulgar de creer que el conocimiento es información, ¿no? El conocimiento del pasado es saber lo que dice Wikipedia. Y como Wikipedia lo sabe todo, entonces, bueno, ahí está todo, ahí está el conocimiento, ¿no? Estupidez de que la IA, entonces usted chatea y le pregunta algo a la IA, ¿no? Confundiendo conocimiento con información. Y el que confunde conocimiento con información, pero mire, es más grande. De él lo que hay que esperar es obediencia y servitud y servidumbre. Nunca va a ser un hombre potente, nunca va a ser responsable de su propia libertad, de su propia agencia. Entonces, no es el conocimiento de la información del pasado, no es si efectivamente nació Simón Bolívar y si era negro o blanco, como los imbéciles estos, ¿verdad? Que están buscando la palabra. Yo quiero saber cómo era él realmente, ¿no? No seas mongólico, o sea, de eso no va el conocimiento de la historia. Esa es la información de la historia. Ay, mire, este es el zapatico que tenía él. Y este es el peinecito con que se peinaba. No, esto es la información, es la cosa más superficial. Yo necesito saber lo que causó él, el impacto que generó él para que las cosas cambiaran. El mismo caso de Sócrates. Sabemos efectivamente que Sócrates no escribió nada. Entonces, ¿cómo sabemos que existió? Entonces, cabe la duda de que existió o no existió Sócrates. Yo por ahí he visto gente muy inculta e ignorante que dice que Sócrates es un invento de Platón. Y de igual manera, por cierto, Jesús de Nazaret también pasó lo mismo, ¿verdad? Jesús de Nazaret tampoco escribió nada. Y puede caber la duda de que si existió o no existió, es un mito. Todo el mundo cree que puede ser que hay una conspiración de todas las personas que vivieron en la antigüedad y dijeron, sí, Sócrates, y era mentira. No, hay un cambio. La historia, el devenir de los acontecimientos, trastoca por completo después de ese personaje. Entonces te das cuenta que efectivamente hubo un cambio de la época. Hizo época esos personajes. Y como hicieron época, efectivamente no hay manera de dudar de ellos. Hay un trastoque. Se ordena de manera distinta la naturaleza y las cosas después de sus resoluciones, después de sus pensamientos. Entonces, efectivamente, sí, ahí es cuando reconozco la historia, ahí es cuando hay un conocimiento de la historia y no una información de lo que pasó en el pasado. ¿No? Viene este sabelotodo a decir que existió Simón Bolívar. Bueno, esa no es la pregunta de si efectivamente era blanco, negro, si tenía el pelo largo, si tenía un caballo blanco. Lo importante es qué impactó, qué dejó para que la posteridad lo tuviera que recordar. ¿Por qué tiene que recordarse? Imagínense, Bolívar está en nosotros, pero a cada rato todo se llama Simón Bolívar. El billete que carga en las manos, que se devalúa todos los días, se llama Simón Bolívar. Las carreteras se llaman Simón Bolívar, los edificios se llaman Simón Bolívar. Algo te todo pueblo en Venezuela tiene que tener una plaza Bolívar. Bueno, algo te está diciendo. Nosotros no, lo ignoramos. Nosotros nos hacemos los locos. Y por eso después nos preguntamos, ¿y por qué nos pasa lo que nos pasa? Bueno, pero es que si te lo estaba diciendo, si tú ibas a cualquier pueblo y veías al tipo en caballo y no te preguntas por quién es, qué naturaleza tiene, cuál es la realidad que posee, pues bueno, el problema es tuyo. La vida se encargó de decírtelo. A ver, Juan, decías. Sí, me parece muy interesante este tema de la temporalidad del tiempo,
porque precisamente, bueno, cuando hablamos de historia, podemos ver que la historia no es cronología, sino son las acciones de los hombres, ¿no? De las personas, lo que crea la historia. Porque, por ejemplo, tenemos muchísimos libros de... Pero si vamos a la Edad Media, no es que tengamos mucho de qué hablar, ¿no? Es precisamente no porque, bueno, en la Edad Media, ¿cuántos años fueron? O sea, sobre todo en comparación con el Renacimiento, en cuanto a cronología, sino es por las acciones de los hombres, o sea, es por todas las cosas que ocurrieron y el impacto que tuvieron en todo, pues, en la forma en que percibimos el mundo, en el arte, en la filosofía, los distintos aspectos, mientras que hay épocas en las que, bueno, pareciera que no tiene sentido. Entonces eso me parece muy interesante porque nos da como otra concepción de lo que es la historia. O sea, no es memorizar fechas o concentrarse en las cosas superficiales de la historia, sino es en concentrarse en cuáles son las implicaciones. Eso yo también lo he hablado cuando en otra clase estábamos hablando del Renacimiento y yo recuerdo que yo tuve bueno, la oportunidad, el privilegio de poder ver la estatua esta del David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo la veía muchos turistas que pasaban, iban, venían, y yo lo que quería era comprender como, bueno, pero ¿por qué el David de Miguel Ángel es el David? Pues más allá de la escultura en sí, más allá de ver a esta cosa así en un museo. Y lo importante es eso, entender cuál es la implicación de esta estatua, ¿no? Entender por qué esto es conocido como la gran estatua, el David de Miguel Ángel, más allá de lo que uno ve en un museo así en 5 minutos o lo que tú puedas percibir. Y es porque eso, como lo que implica, por poner un ejemplo, el David de Miguel Ángel es esa reafirmación del hombre, ¿no? Esto que Ajá, está ocurriendo en el arte y en el movimiento. pare un momento, vamos por parte, vamos por parte. Muy importante no, cuando no tenemos, relato de una época, pues no significa en absoluto que no pasó nada. No, yo creo que esa es la conclusión más ingenua y más positiva que uno pueda sacar. A lo mejor no había nadie escribiendo porque todo el mundo estaba viviendo. A lo mejor una época muy activa, muy agitada, en donde usted, al revés, no tuvo ni siquiera el tiempo para poner. Es como esta gente imbécil que va para un concierto y empieza a grabar el concierto. Pero muchacho, tú en vivo, vive tu concierto. Si tú estás grabando el concierto, quiere decir que tú no estás en el concierto, tú estás pensando en el video del concierto. Bueno, entonces, amigo mío, usted no está en el concierto, usted va a ver el concierto por el video que grabó. No sea mongólico, le faltan cromosomas o le sobran. Amigo mío, usted que ver, que presenciar, que experimentar. Si usted está pensando en cuando tiene relaciones sexuales, que está teniendo relaciones sexuales, usted no está ahí. Usted no está ahí. Usted muy seguramente va a tener un desempeño muy malo en su actividad sexual si usted está pensando que tiene sexo. Si usted está pensando que estoy teniendo sexo. Bueno, si hay alguien escribiendo de la época es porque hay el tiempo y la necesidad de escribirlo. Pero si usted está viviendo, muy seguramente no va a escribirlo. El eterno presente no hay libros, ni tiempos, ni nada, ni pasados, ni presentes. El eterno justamente. Y vivir es justamente... y vivir es justamente no poder escribir. El que está escribiendo tiene una temporalidad, tiene una reflexividad, tiene un tiempo para pensar las cosas. Y por lo tanto no está viviendo. El que está escribiendo no está en el presente. ¿Sí? Entonces no, a lo mejor esas épocas en donde decimos que son oscuras, oscuras para nosotros que no tenemos ningún tipo de información, pero a lo mejor era porque no quedó para el presente, no se pudo salvar nada de esa época, o sencillamente la gente estaba tan viva que no podían ponerse a escribir, o al revés, o no pasaba nada tan importante para esas personas, eh, que tuviera la dignidad de ser escrito, porque la historia además tiene dignidad. Tiene que transcurrir algo, tiene que romper la cotidianidad para que sea relevante para la historia. Los hechos históricos tienen una dignidad, es que rompieron, marcaron la época, ¿no? Hicieron que la época tuviera
otro desenlace, que la época tuviera otro rumbo, tomara otro rumbo. No, por eso es un hecho histórico. A lo mejor pasaba todas las cosas y lo que pasaba era lo cotidiano, lo mismo. Y ellos no veían dignidad en ello. A ver, eh, si yo les preguntara, vamos a ponernos religiosos. Este es el momento introspectivo de mi clase. Eh, Vamos a ponernos religiosos, vamos a ponernos tía de WhatsApp que pone el piolín, Dios bendiga, bendiga y Dios ilumine tu día hoy, feliz viernes, el cuerpo lo sabe, porque Dios llegó aquí. Vamos a ponernos tía de piolín, ¿verdad? En estado de WhatsApp. Vamos a ponernos así. ¿Qué milagro ha pasado hoy? Hoy, ¿a qué hora se levantaron? Vamos a decir que todos nos levantamos a las 7 de la mañana, pero somos personas honradas y buenas. Que ninguno se paró a las 9 corriendo a conectarse para la clase, ¿verdad? ¿Qué milagro ha ocurrido hoy? A ver, abro los micrófonos. ¿Qué milagro ha ocurrido? En estas poquitas horas, en estos poquitos minutos. Desde las 7, supongamos que todos nos paramos a las 7 para convenir una regla tonta. Y son las 10 de la mañana. ¿Qué milagro ocurrió? Vamos a ponernos tía de piolín de estado de WhatsApp. Tía vieja. ¿Qué milagro ha ocurrido hoy? ¿Ha ocurrido un milagro en estos breves minutos de este viernes 27 de enero? A ver, cuéntenme. Ah, Profe, ha pasado. Pare un si momentico, me Víctor. pongo en la... Víctor, ¿Me escucha? sí, sí, lo escucho. Deme un segundo para terminar la idea. Ha ocurrido un milagro, ha ocurrido algo con una dignidad histórica, con una dignidad que merezca la eternidad, que merezca contárselo a los demás. Ha ocurrido algo que cambie el rumbo de las cosas, que cambie el rumbo de la naturaleza. Entonces sería una muy buena pregunta. Esto sería una muy buena pregunta para el examen. Una buena pregunta para un examen de Víctor, dime. Bueno, lo que les iba a tratar de responder la pregunta, desde mi punto de vista, no. Pero desde el punto un poco más religioso, que el milagro es que amanecimos, que estamos con vida, que seguimos vivos. Ajá, ajá. Si usted responde así, y si los demás están de acuerdo, ajá, Rosmar dice que sí. ¿Por qué, Rosmar? A ver, Rosmar, ¿por qué se ha ocurrido un milagro? A ver, ¿por qué se ha ocurrido algo extraordinario que cambia el curso de las cosas? ¿Cómo es eso que se supone que está en clase, profesor? Sí, usted viene a aprender algo. Sí, puede ser, puede ser. La clase, ah, caramba, usted le da mucha dignidad a esta clase, por favor. No, no, usted supone que esta clase le va a ayudar. No, 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 por favor, no ponga en mis hombros semejante responsabilidad. Eh, sí, 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 no, eso es un elogio, eso no es elogio, profesor, y si me raspan en la materia, es culpa suya porque su clase no sirvió. A ver, vamos a ponernos en serio, vamos a ponernos de manera más maquiavélica, ¿verdad? ¿Ha pasado un milagro? Sí, usted está vivo. Usted tiene la capacidad de contar este día nuevo. Bueno, ¿qué más milagro extraordinario? Es que no existe época si no existe conciencia. Pero es que ya se los dije. Por eso este rombo, por eso este diamante que he dibujado, conciencia, naturaleza, temporalidad, orden, empieza con la conciencia. Es que si no hay conciencia no hay naturaleza y sin naturaleza no hay tiempo y sin tiempo no hay orden. Entonces sí, claro que ha existido un milagro. El milagro de estar vivo. El que usted respira. Usted sabe que en algún momento, y lo que pasa es que nosotros somos demasiado egocéntricos. Uno, esta época con la tecnología y el teléfono celular, lo que hizo fue llenarnos de miseria y basura la cabeza. Usted es demasiado egocéntrico, pero usted sabe que en algún momento usted tiene fecha de nacimiento. ¿Qué significa que usted tiene fecha de nacimiento? Que hubo un tiempo en donde usted no existía.
tengo noticia. Usted tendrá también fecha de función, como yo también tendré fecha de función. Por lo tanto, en algún momento del tiempo, yo también dejaré de existir. Quiere decir que yo soy una excepción, que yo soy una cosa absolutamente milagrosa, soy algo extraordinario, soy una conciencia que hoy está pensando y se piensa a sí mismo. Entonces sí, claro que está ocurriendo un milagro. Y no hay que ser religioso en ningún sentido, no hay que ser tía de Piolín, hay que tomarse en serio la vida. Tomarse en serio esta cosa de poder, de poder estar vivo, de poder reflexionar sobre lo que soy. Entonces sí, el mero hecho que usted se despierta en la mañana y que que sus pulmones puedan dilatarse y expandirse y que usted pueda beber agua y que usted pueda ver el sol. Dígame ver el sol, dígame ver el sol. O sea, hay ciudades, parece muy ignorante, muy egocéntrico, ¿verdad? Hay ciudades en donde no sale el sol por 215 días. Seattle, el sol no se ve en 215 días. Por eso la gente se suicida, obvio. Pero nosotros como tenemos el sol 24, los 365 días del año, nosotros no tenemos ni idea si eso es un problema o no es un problema. Pero los latinoamericanos somos tan llorones y tan ignorantes. No tenemos idea de lo afortunados que somos, ¿no? Lo que somos. En Alemania tampoco. Se fue Enrique, José Enrique, Jorge. Lo afortunado que somos nada más de ver el sol, de tener la playa, de tener la playa ahí, de poder gozar del sol todos los días del año, ¿no? Una época que llueve un poquito y llueve menos. Bueno, claro que sí, hay una dignidad que usted está vivo, de que usted tiene conciencia de sí. Entonces sí, por supuesto que ha ocurrido algo extraordinario. Por supuesto que ha ocurrido un milagro. Nada más y nada menos que usted puede darle realidad al mundo. Que usted puede pensar el mundo. Que usted se puede dedicar justamente a estas cosas. A poder explicar cuál es la realidad de la época. Que no hay época si usted no vive. Si usted no está vivo, usted no puede vivir en este mundo. Entonces no habría mundo, no habría agencia, no habría época. Entonces sí, por supuesto que sí, algo muy importante. Tan importante como futuro también. Como que usted partícipe por agencia, por omisión o por acción de ese futuro. Entonces sí, cerramos el comentario Piolín de la clase y ahora entramos al orden. No sé si queda claro lo del tiempo, no sé si queda claro lo de la época y cómo la época necesita de la historia, demanda la historia, pero que viene a través de categorías, del pensamiento y de la experiencia. Yo puedo aprender muchas cosas del pasado, pero yo también tengo que ver del presente. A ver, un hecho del pasado. Bueno, los griegos, ¿no? Ese pueblo griego tenía las Olimpiadas y las Olimpiadas eran uno de los juegos uno de las cosas más dignas que tenían los griegos. De por sí el tiempo ¿no? El tiempo de la Olimpiada 78, así es como ellos medían el tiempo, ¿no? Medían los años. Los años se medían en Olimpiadas. ¿Cuántos en la Olimpiada tal? En el periodo de la Olimpiada tal. Y cuando había guerra y venía la Olimpiada, la guerra se paraba. Había un cese pacífico. Los griegos tenían la dignidad de decir, yo puedo suspender la guerra. No es que te voy a perdonar, no es que vamos a parar la guerra. Vamos a parar la guerra, vamos a suspender la guerra mientras venga la Olimpiada. Había una dignidad porque la Olimpiada era más importante y había que disfrutarla y había que tenerla. Y entonces había una tregua en las guerras. Fíjense que eso ya no pasa. Fíjense que, ¿por qué sabemos que eso es real y por qué sabemos que nuestra dignidad moral y ética es distinta? Bueno, porque puede pasar lo que sea, pero seguimos matándonos. O sea, Rusia y Ucrania, o, o China, o en Afganistán, o en China, se siguen matando, se siguen peleando. En Corea del Norte, Corea del Sur, no, a mí me sabe si hay mundial de fútbol, si hay Olimpiadas sin nada, yo me sigo matando con este tipo. Fíjense cómo la experiencia también contradice la historia. Y que cuando contradice la historia, ¿qué es lo que está diciéndonos? Bueno, nos está diciendo que hay algo que cambia, hay algo que está cambiando y hay algo que implica un conocimiento. ¿Por qué aquello fue diferente? ¿Sí? No sé, porque alguien en una época decidió casarse con alguien, ¿no? Decir, esta mujer va a ser mía. Esta mujer no puede ser de más nadie, es mía nada más. ¿Por qué eso ocurrió? ¿Y por qué se sigue manteniendo en el tiempo? ¿Sí? Una potencia, las cosas tienen una fuerza y esa fuerza se mantiene en el tiempo. Tal cual como hemos hablado de la naturaleza. Las ideas, los conceptos que crean la época, que transforman las épocas, tienen una potencia, tienen una fuerza, tal cual como tiene la fuerza la taza también, para hacer taza.
Y en el momento que viene y la quiebra a uno, se le cae a uno y la fuerza de la caída es mayor que la potencia que tiene la cohesión que tiene la cerámica para tener esa forma, se quiebra y se rompe. Bueno, así mismo también son las ideas. Y eso es lo que precisamente crea la época, lo que crea la historia. Y yo, como hombre potente que quiero crear el futuro, porque hay una agencia, una potencia, una praxis. No hay praxis sin el conocimiento. El conocimiento limita mi capacidad de actuar, de hacer, de crear, de